Bien, estamos con Walter Ringán para conversar a propósito de su reciente novela Coco Chiján, ¿no? La que lo ha traído nuevamente al Perú. Ha sido presentada recientemente en la Feria Internacional del Libro, en Iquitos, aquí mismo en Lima, en otros ámbitos, y pronto se va a Ica. Coco Chiján, el libro andante del Marañón. Walter, cuéntanos un poco acerca de su hechura. Yo entiendo que viviste una etapa de tu vida en Bagua, durante tu niñez y me parece que primera juventud, si tengo entendido. Y yo me imagino que aquí en la novela debe haber mucho acerca de tu convivencia con la etnia Wajum. ¿Fue así o cómo fue tu idea de emprender el trabajo de este libro? Es verdad que yo viví en Bagua, a orillas del río Cubamba, Imacita, Santa María de Nieve, toda esa región donde había un conglomerado de la nacionalidad Awajum. Fui al colegio, la primaria, y bueno, no toda la primaria, un par de años de la primaria y un par de años de la secundaria, donde convivía prácticamente con alumnos de origen Awajum. Entre juegos y todo eso, aprendimos a tomar masato, íbamos a nadar al río. Ellos hablaban su idioma que nosotros no entendíamos, éramos muchachos. Algunas palabras quedaron por ahí. Pero en ese momento yo nunca pensé que iba a escribir un libro de esa naturaleza. Fue años después cuando descubrí un casete que yo lo identifiqué más tarde con la lengua Wajum. Casete de canciones y gente que cantaba, se reía. No sé tampoco quién lo grabó ni cómo llegó a mis manos. Encontré las cosas entre las cosas de mi padre. Entonces yo seguí investigando de qué se trataba, o sea, qué cosa era, de qué idioma era. Realmente no podía, hasta que algunas palabras un poco me trajeron el recuerdo de que algo tenía que ver con aquel, entonces se llamaban los aguarunas, los jíbaros que también le llamaban. Entonces eso fue que empecé a buscar yo información, de dónde viene el idioma, qué idioma es, hasta que logré conseguir y saber de qué se trataba de los Awajum. El Instituto Lingüístico de Verano había publicado un diccionario. Con ese diccionario empecé a identificar las palabras, pero palabras, porque no es complicado el idioma. Luego un poco de gramática. No quiero decir que aprendí, sino simplemente para poder identificar las palabras, poder saber cuándo es masculino, cuándo es femenino, cómo es el plural, de qué forma, cómo se construye el idioma. Entonces, toda la grabación estaba en idioma Wajum. En Awajum y algunas cosas en castellano. Ya. Pero voces que yo no distinguía, no sé de quién eran las voces. Bueno, ¿y qué termina siendo esta grabación? ¿Qué era finalmente cuando logras esta traducción? Eran canciones Ya. de los Awajum. Solo canciones. Solo canciones, no había otra cosa que canciones. Pero ¿qué? tampoco te puedo decir, eran canciones un poco si traducimos algunas cosas, o sea, no he podido traducir todo, sino solamente algunas cosas, algunas palabras, porque es muy difícil para mí sin tener un interlocutor. Pero tú me cuentas que tenías amigos, habías tenido amigos y ellos, ¿no pudiste recurrir a ellos? Yo salí cuando tenía 12 años de ahí y no volví más a la zona. Entonces yo nunca más he tenido contacto, ni tampoco sé de su existencia más. Algunos apellidos me acuerdo que habían estado con uno que apellidaba León, por ejemplo, ¿no? Y lo que, hablando ahora en Iquitos, por ejemplo, es que los indígenas amazónicos normalmente cuando digamos, nacionalizan, si quiero decir así, Yeah. Se inscriben en los registros civiles, cogen nombres y apellidos occidentales. Yeah. Razones, no sé cuáles razones son, sé solamente eso, me dijeron. Entonces, por eso que me acuerdo de un apellido León, por ejemplo, ¿no? Los Chiján también es un apellido realmente conocido también entre los Awajum. Entonces, cuando ya más o menos identificaba qué cosa, de qué se trataba, entonces empecé a investigar o a tratar de conocer más sobre las historias de los Awajum, las leyendas, los mitos, la tradición oral. Entonces ahí fue que me enfrasqué, esto estoy hablando de hace 10 años, más o menos los últimos 10 años. Y la idea de escribir el libro en sí surgió cuando se produjo el baguazo. ¿Cómo
¿Por qué? A ver, cuéntame, Porque pienso y creo de que las nacionalidades amazónicas, las culturas amazónicas están delegadas, están marginadas, casi relegadas al olvido, y creo que en ellos encierra una gran riqueza en su tradición oral, que es necesario que el pueblo conozca. Ahora sabemos que somos un país en construcción, una nación en construcción, entonces es necesario que también incorporemos elementos de la Amazonía, en el sentido de que solamente el territorio es un territorio bastante inmenso que conforma el Perú, la República Peruana. Entonces, en ese sentido pienso y creo que se debe recuperar las culturas amazónicas e introducirlos, digamos, si no al canon literario, pero por lo menos que se conozcan en los medios de gente que se interesa por el Perú, para el Perú e incluso por las culturas. ¿Tú has llevado el libro a Bagua? Intent ¿O hay gente que pertenece a esta cultura, a esta etnia, que ha podido conocerlo, que puede verlo, o todavía es muy pronto para eso? Hay una amiga que ya, dos amigas que ya que han llevado el libro a Bagua, porque yo he tenido la idea de personalmente ir allá, pero por problema de aquí de coordinaciones, a pesar de que lo habíamos estado haciendo hace ya 3 meses atrás, pero me veo que la informalidad aquí corroe, igual que la corrupción en el país. Entonces eso ha hecho de que todos los acuerdos que habíamos tenido los trasladen de acuerdo a sus actividades que ellos hacen. Entonces me lo pasaron para la próxima semana, y la próxima semana para mí es imposible viajar a Bagua y Jaén. Entonces, por esa razón es que no he llegado yo personalmente a Jaén, porque ya estaba acordado así, pero las personas que han estado coordinando la presentación del libro allá, ellos tienen el libro, han llevado el libro. Incluso una amiga de la cultura guajún, que está haciendo doctorado aquí en San Marcos, también va a ser la portavoz por lo menos porque yo me imagino que a ti te interesaría conocer un poco la opinión de ellos, ¿no? Porque obviamente que un libro de literatura no tiene por qué ser el reflejo exacto de la realidad, ¿no? Del sentir exacto de los abajún. Sin embargo, sería interesante saber un poco su apreciación, su opinión sobre cuánto si no bien de su realidad, sino de su espíritu mágico, mítico, has podido captar tú. A mí me parece que no ha sido un trabajo muy sencillo, yo me imagino así, porque no solamente por la cuestión tiempo, sino también por la investigación, y de todas maneras también creo que porque has tenido que haber acudido de alguna manera a la memoria, ¿no? A tus momentos de infancia o de adolescencia, cuando conviviste con este tipo de personas. ¿Cuánto de ello tiene este libro? Mira, casi toda la descripción de los paisajes, por ejemplo, que hago ahí, es parte de lo que yo recuerdo, como era aquellos años cuando llegué, porque ya cuando estaba el 2009 allá en Bagua, la situación ha cambiado totalmente. El paisaje mismo no es el mismo que cuando yo conocía. Por ejemplo, tú sabes que los ríos ahí en la selva cambian de curso constantemente, y la parte donde nosotros solíamos bañarnos, por ejemplo, eso ya no existe. Eso está en otra zona, y la zona que nosotros frecuentamos es simplemente una especie de un valle cubierto de vegetación, pero ya no es el río ahí original. Así una serie de cosas, incluso las mismas poblaciones, pues son inmensas poblaciones que se ha poblado en forma gigantesca. Se han modernizado también algunas, han cambiado su fisonomía, digamos, en algunos sectores se nota que hay un desarrollo, digamos, económico por sus construcciones que hay. Al mismo tiempo también se nota la pobreza, digamos, ¿no? En otras ciudades, por ejemplo, es al revés. Parecen inmensas barriadas a pesar de la gran producción agrícola que tienen, café, frutales, ¿no? Pero sin embargo se nota que no se invierte en las ciudades, sino el dinero parece que va a otros lugares. Entonces, todos esos sectores, todas esas cosas han cambiado, ¿no? Incluso, como te digo, ¿no? Antes, cuando yo vivía allá, los aguarunas formaban todavía, o los aguajún formaban todavía comunidades, pequeñas comunidades, conglomerados, digamos, habitacionales. Actualmente se encuentran diseminados realmente ya a través de todas las riberas de los ríos, en las ciudades incluso. Vas a encontrar aguajún, por ejemplo, en Jaén, de vendedores ambulantes.
despojados de tierras, que ya no tienen tierras algunos de ellos, muchos de ellos. Entonces esa es la nueva realidad que hay, ¿no? Entonces lo que yo he querido también es, o sea, Kokushihan es solamente, el primer libro solamente es digamos el libro fundacional, un poco así, para introducir a mi personaje en otras aventuras. O sea, tengo ya más o menos organizado, dispuesto a publicar otro libro que se llama Kokushihan en la curva del diablo, donde voy a introducir un poco ya más la problemática social, política. Sí, porque sinceramente este libro es más que nada una especie de recuento de, de una generalidad de mitos, ¿no? De mitos y leyendas, cómo se van formando, cómo van apareciendo algunos elementos de la naturaleza o propios del hombre, y también inclusive algunos fenómenos naturales como los ríos, etcétera, ¿no? Es un libro bastante naturalista, se puede decir de alguna manera, y falta mucho pues de la realidad social, y por eso que a mí me sorprendió un poco, tú me decías que es producto del baguazo. En ese caso un lector podría imaginarse que es un libro más social, pero de principio no lo es, ¿no? Y entonces ya ahora nos dices que viene otro más. Sí, porque yo tengo esa impresión, ¿no? De que Kokushihan es un personaje del que se puede explotar mucho. Sin embargo, sigamos con este primer libro. Estos mitos que pones en el libro, ¿cómo los rescatas? ¿En qué estado los encontraste? ¿En estado netamente oral? ¿Te los han contado directamente o los has encontrado en otro libro? ¿De qué manera haces este rescate? Antes que nada, tú me hiciste una pregunta que no la contesté cabalmente. O sea, me interesa a mí la opinión de los Awajún. Tengo algunos contactos con Awajún con los cuales converso, hablo, ellos hablan castellano, claro. Entonces, la idea era seguir profundizando esto. Entonces, para la curva del diablo, por ejemplo, yo ya tengo ahí la posibilidad de trabajar directamente con los actores que estuvieron presentes en esa época. Ok. ¿No? Entonces, y continuando entonces con esta historia de Kokushihan, es la idea fundamental, la idea principal, que no fue mía, sino del editor, es presentar a nuestro personaje como un personaje, digamos, fundacional, de aventura, y recuperar algunos de los mitos fundamentales. Hay muchas cosas que han salido del libro en esta versión para evitar mezclar un poco el personaje con los conflictos sociales. Pero los próximos libros, por ejemplo, ya van a introducir en algunos aspectos los problemas, los conflictos sociales de la selva. La lucha por el medio ambiente, la lucha por el hábitat de muchas comunidades indígenas, pero en nombre de los Awajún. Voy a tratar de generalizar, englobar esa situación a través de los Awajún y a través de nuestro personaje Kokushihan. Ahora, ¿tú sabes si este tipo de libros sobre los mitos de los Awajún, hay muchos? ¿Has encontrado otros libros similares, recreados literariamente, o de qué naturaleza son? No hay recreados literariamente como yo lo hago, no existen. Lo que hay es los estudios antropológicos. Hay recopilaciones. Por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano hace 4, 5, 6 tomos, creo, hace una recuperación de la tradición oral aguaruna. Pero eso lo hace de una forma o sea, lo recoge así como el informante lo cuenta, y ellos solamente lo hacen en aguajún y en castellano, por ejemplo, ¿no? Luego hay otra edición que he visto en España también, que es El Mundo Mítico de los Aguarunas se llama. También son 2 tomos, que también son bilingües. Luego hay sacerdotes españoles que también han recuperado la tradición oral, pero no lo hacen exactamente como lo he hecho yo, sino simplemente tratan de reflejar un poco la idea, el pensamiento del aguajún mismo. O sea, en ese sentido, yo no estoy reflejando directamente 100% el pensamiento mítico, el pensamiento animista de los aguajún, sino simplemente reinterpreto o interpreto alguna cosa y lo transfiero a mi forma de enfocar a Kokushihan en este mundo que creo que también es necesario que se le conozca, ¿no? Y para elegir el lenguaje que utilizas, porque es un lenguaje bastante sencillo, llano, que yo entiendo que puede llegar a todo tipo de lector, y eso me parece que es un elemento positivo. ¿Te fue difícil? ¿Tuviste problema para elegir
para idearte qué tipo de lenguaje debía manejarse en este libro? Mira, como yo no soy un escritor, digamos, sofisticado, no busco hacer muchos recovecos en el idioma, juego con el idioma sí, pero más el idioma oral. Entonces para eso para mí es realmente fácil, o sea, entrar en ese tipo de lenguaje que no sea muy rebuscado. Intento de alguna forma no ingresar a buscar palabras extras en el idioma para aparecer como un libro muy difícil, ¿no? Me interesa más que sea un habla que todo el mundo lo entiende, que sea fácil de leer, que no se entrampe mucho también en el idioma Awajún. Por ejemplo, hemos eliminado muchas palabras que yo cuando lo escribí originalmente eran Awajún. Hemos eliminado mucho para no entrampar la lectura, porque el lector que no está acostumbrado a idioma, entonces le va a ser difícil. Hemos dejado algunos elementos básicos para un poco también transmitir el lenguaje de los Awajún, pero hemos borrado gran parte. Una técnica que hemos hecho es, una vez lo hemos usado ya en el idioma Awajún, y luego después cuando ya comentamos sigue las historias ya no lo traducimos o sea, no hay la traducción y el Awajún. En algunos aspectos lo hemos dejado, pero tratando de que no entrampe mucho la lectura. Cuando dices hemos, te refieres a ti y al editor. Claro, este trabajo, como digo, no lo hemos hecho con el editor ha jugado un papel importante para... ellos tienen una visión diferente del escritor a veces. Los editores muchas veces como manejan un mundo occidental, la lógica y pensamiento mítico, animista de los indígenas andinos o amazónicos, muchas veces no lo entienden, o sea, lo entienden de otra forma, o sea, no entienden la lógica que ellos tienen, sino entendemos la lógica occidental, y eso es lo que a veces pasa con las historias, ¿no? Claro, O sea, a eso me refería un poco cuando te preguntaba acerca del lenguaje, ¿no? Sí, o sea, es eso, ¿no? Se ha jugado aquí también como te digo, el editor ha hecho propuestas, lo hemos discutido y en base a eso es el resultado del libro, digamos, ¿no? Tú me decías que Shihan es un apellido muy conocido, ¿no? Y el nombre ya compuesto Coco Shihan, este Coco también es un término, es una palabra Awajún. No, Coco es simplemente un nombre que se me ocurrió que podía caer bien con Shiham. Shiham es de origen aguarún, muy conocido, pero Coco es simplemente una invención mía. Y de principio, ¿cómo es que te imaginas contar el libro a partir de un personaje? ¿Esa idea fue inicial o primero querías enfocar todo el tema de manera global? ¿Cómo surge eso de que todo se maneja a través de la voz de un personaje? No, yo quería hacerlo extra, así de que haya un personaje quien cuente la historia. Y tendría que ser un personaje un poco fantástico. Un personaje claro, porque es un personaje fantástico. Sí, o sea, un personaje que viene de años atrás, no ha vivido los años atrás, pero ha sido preparado para conocer todo el pasado y toda la historia. Incluso hemos metido el detalle de que el personaje ya vive no se sabe exactamente cuánto vive, o sea, puede ser siglos, puede ser años, pero él conoce toda la historia, incluso cuando él habla del pasado, habla como si fuera el presente, ¿no? Entonces, incluso él conoce el futuro. Así es. Él sabe el futuro, sabe lo que va a pasar, pero acá todavía no hemos desarrollado todavía esa parte del futuro, porque eso lo tengo en otra parte, ¿no? Es una suerte de profeta o de predestinado, Coco Shihan, ¿no? ¿Tú has encontrado, tú crees que este personaje se pueda relacionar con otros de la literatura peruana? ¿O pensaste alguna vez en eso o no? ¿O no te tuviste en ese tipo O sea, no he pensado si hay algún personaje peruano, de la literatura peruana, no lo sé, posiblemente haya, no sé, Jocelyn Carri, no sé. ¿Y de manera general pensaste en un libro parecido a este, también de la literatura peruana? Mientras escribías este libro, ¿te acordabas de otro libro de esta naturaleza? En realidad no conocías mucho sobre... No conozco mucho, que haya personajes así. ¿Cuánto conocías? Mira, cuando yo escribí este libro, yo pensaba en Henry Potter. Eso pensaba, o sea, la saga, el muchacho, el joven que se mete de brujo, más o menos. Eso pensaba más que realmente un antecedente peruano. Mira. No conozco mucho de... Porque hay esto de Inomoxo, hay otros, ¿no? Personajes de leyenda, ¿no? En la literatura, inclusive no de la literatura peruana en general, sino inclusive de la misma literatura amazónica, ¿no? Entonces,
¿Cuánto de la literatura amazónica tenías como referencia? Desconozco un poco, no conozco mucho, por eso recién, más bien, a partir de este libro que empezaba a tratar de leer el libro de la selva, por ejemplo, por eso el Paech, por ejemplo, ya me hablaban del Paech, me hablaban de los libros de Runril, la Virgen del Samiri, algo así, porque sí lo he leído, pero hace poco. Luego Inomoxo, que lo he leído en la versión ya de última que ha salido. Pero Inomoxo, por ejemplo, no es, es siempre un brujo nada más, un curandero como existe en la sierra, en los Andes. Mi personaje es un poco diferente a eso, a pesar de que tiene dotes de brujo, o sea, ha sido preparado para leer el ayahuasca, o sea, para hacer diagnósticos de la ayahuasca, ¿no? O sea, y otras, o el toé medicinal, o sea, sí, o sea, hay elementos que me he empapado de la literatura, digamos, no de la literatura, sino más bien de la antropología. He leído textos antropológicos sobre todo lo que es la selva. Y resulta difícil. Mucho, o sea, no digo bastante, no, pero muchos libros. Y resulta, ¿cuán difícil resulta llevar un trabajo antropológico a lo literario? Ya, eso es la... Yo no sé si lo he logrado, pero por lo menos está no, el libro para mí está muy bien logrado. Los críticos, los lectores dirán si he logrado superar la antropología y hacer literatura o siempre se queda en literatura. Roberto Reyes piensa de que esto no es una novela, ¿no? Es un libro de literatura, es un libro de creación literaria, pero él no lo ubica dentro de ello, ¿no? Yo creo que puede ser una novela con sus propias características muy particulares, ¿no? Y como decíamos y coincidimos con él, es que tiene para más, ¿no? Y tú mismo nos lo acabas de decir, ¿no? Tiene para más, para poder seguir desarrollando este personaje. Entonces, vas a seguir con Coco Chiján. Mira, tengo más o menos 1500 páginas escritas. Wow. Entonces, todo eso, porque yo había pensado en 8 libros. Era mi idea, pero según aquí las posibilidades de publicar, básicamente solamente 4, si es que se publican, ¿no? Para eso, como yo tengo que ordenar las cosas todavía, y el segundo libro va a ser sobre el Coco Chiján, la Cuerda del Diablo, lo que me imagino que va a ser más rápido de organizarlo. Bien. Espero por lo menos. Entonces esperamos el siguiente libro.